presunciones en la ley de procedimiento tributario. Algo que es muy importante a los efectos de comenzar a comprender las presunciones es entender que en nuestro sistema tributario lo que prima o lo que rige es el sistema de declaración jurada, es decir, es el propio contribuyente quien debe exteriorizar la materia imponible, determinar el impuesto, presentar la declaración jurada. Perdón, me dan un segundito que tengo que admitir otras dos personas. Siempre a qué hora arrancan, perdonen que les pregunte. ¿A qué hora suelen arrancar la clase? No, ¿Sabés, Humberto, Guille, que no, está bien? El tema es que no puedo deshabilitar la sala de espera porque me parece que me porque sacó me el aparecen control. cartelitos, tenés una persona en sala de espera, tenés una persona en sala de espera, y si no, no le doy bola, pero se va a quedar afuera. No, deshabilitar la sala de espera vos, Guille, porque no puedo, no me deja. Se ve que te pasé el anfitrión y me sacó la Okay. opción. Pará, A configuración, seguridad y sacar la sala de espera, así ya. Seguridad, sala de espera, bloquear, listo, gracias. Gracias, perdón. No, ahora sí. Gracias, Jimé. De nada. Bueno, perdón, les decía de vuelta. Una de las cuestiones principales para comenzar a abordar el tema de presunciones es que tenemos que entender que el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Tributario establece como un mecanismo normal el de declaración jurada. Este mecanismo implica que es el propio contribuyente quien debe determinar el impuesto, exteriorizar la base imponible, aplicarle la alícuota, determinar el impuesto a ingresar y presentar la declaración jurada. En eso se basa nuestro sistema tributario actual. Por supuesto, si ustedes leen el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Tributario, van a ver que además tiene un procedimiento alternativo que es como una liquidación administrativa de tributos que actualmente no se usa, pero que le da la posibilidad al fisco en un futuro de, con los datos que tiene el contribuyente, poder determinar la base imponible o la materia imponible y el impuesto determinado de cada sujeto. Ese sistema que está en el segundo y tercer párrafo del artículo 11 actualmente no se usa. Alguna vez, seguramente alguno lo recuerde, se utilizó en ARBA a través de un sistema que tenía previsto para la liquidación de ingresos brutos. Pero a nivel nacional nunca se utilizó. Entonces, ¿en qué se basa nuestro sistema tributario? En que el contribuyente presente la declaración jurada del impuesto. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, si seguimos leyendo la Ley de Procedimiento Tributario, van a encontrar un artículo 13 que dice que esa declaración jurada está sujeta a verificación por el fisco. ¿Y por qué es tan importante que esté sujeta? No solo dice que esté sujeta a verificación por el fisco, sino que además dice que es responsable el contribuyente por lo que ahí declara. Y agrega en un segundo párrafo que esa declaración jurada no puede ser rectificada en menos. Esgrimiendo. Queda claro, ustedes saben cuando hay una rectificativa en más y cuando hay una rectificativa en menos. Parece pava la pregunta, pero vale la pena la aclaración. Perdón, yo no veo a todos, veo solamente a 4 personas acá en mi chat. Por ejemplo, Mariano López, ¿sabés lo que es una rectificativa en menos o más? No, por favor, si la puedes explicar. Claro. Bueno, miren, un contribuyente, cuando presenta una declaración jurada original, exterioriza una base imponible, lo somete a una alícuota del impuesto y determina un impuesto determinado. La declaración jurada rectificativa en menos implica que ese sujeto reduce la base imponible. Reduce la base imponible. Es decir, si yo había presentado una declaración jurada con una ganancia neta de
100.000 pesos, ahora presento una declaración jurada rectificativa con una ganancia neta de 80.000 pesos. Eso es una declaración jurada rectificativa en menos. Una declaración jurada rectificativa en más implica que esa materia imponible o esa base imponible la incremento. Si había declarado 100, ahora estoy declarando 150.000. Por supuesto, las declaraciones juradas determinativas de impuesto tienen dos partes, digamos. Una es la parte donde el contribuyente exterioriza el impuesto determinado o la determinación propiamente del impuesto. Y después tiene una segunda parte, que es lo que se denomina minuta de pago. Esta minuta de pago es la parte de la liquidación, donde el contribuyente va a tener que determinar cuánto es el impuesto a pagar, no ya el impuesto determinado. Digo impuesto a pagar o impuesto a favor. ¿Por qué? Porque si yo determiné un impuesto de 80.000 pesos, pero en la minuta de pago resulta que tenía retenciones, percepciones, pagos a cuenta en el orden de los 120.000, entonces no me va a dar un impuesto a pagar, me va a dar un impuesto a favor del contribuyente. Respecto de esta, ¿todos me siguieron hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Si no me frenan, si alguno no entiende o no quiere que repitamos algún concepto, levanta la mano o habla, no hay ningún problema. Está para eso la clase. Si algún contribuyente por error confecciona mal lo que se denomina minuta de pago, esa segunda parte de la declaración jurada, ahí no hay ningún límite. Si vos olvidaste declarar una retención, por ejemplo, y ahora resulta que la encontrás y la querés incluir en tu declaración jurada, ahí no hay ningún problema. Rectificás la declaración jurada, incorporando esa retención que habías omitido de declarar y rectificás la minuta de pago. Fíjense que ahí yo estaría disminuyendo el impuesto a pagar. Si el impuesto me había dado 100, no había computado la retención, y ahora digo, bueno, tenía una retención acá de 30 y la quiero volcar a la declaración jurada y rectifico, ahora el impuesto a pagar me daría 70, en ese caso estaría reduciendo el impuesto a pagar y no hay ningún problema. Lo que la ley no permite, el artículo 13, es las rectificativas en menos. Ahora, ¿nunca se puede rectificar en menos? Sí, te dice la norma. Vas a poder rectificar en menos cuando provenga de un error material o de cálculo en la declaración jurada. De cálculo es más difícil hoy porque casi todas las declaraciones juradas se presentan vía sistema o vía web. O son web o son por aplicativo SIAP. Pero en definitiva un error de cálculo ahí es más difícil que ocurra. Pero sí podría pasar un error material. Por ejemplo, si yo tengo un crédito fiscal en la declaración jurada de IVA, y en vez de consignar un monto de crédito fiscal, supongamos 50.000 pesos, y en vez de consignarlo en el casillero que va de crédito fiscal, lo pongo donde va el débito fiscal. Eso es un error material. Claramente cometí un error. Entonces, ¿lo puedo rectificar? Sí, me dice. Con dos condiciones. O tres condiciones en realidad. La primera es que provenga de un error material o de cálculo. La segunda es que la base imponible se reduzca en hasta un 5% de la que había presentado originalmente. O sea, si la base imponible original era 100, ahora la voy a poder reducir hasta declarar una base imponible en menos de 95. Ustedes me dirán, ¿y si la quiero reducir a 90 puedo? No, no es el mecanismo a través de una declaración jurada rectificativa en menos. Y el tercer requisito que se tendría que dar para que ese contribuyente presente una declaración jurada rectificativa en menos es que lo haga dentro del plazo de los 5 días posteriores al vencimiento de la declaración jurada original. O sea, 3 requisitos se tendrían que dar. Error de cálculo o material, 5% de la base imponible, 5 días posteriores al vencimiento de la declaración jurada.
Si cumple con esa pauta, entonces la declaración jurada rectificativa, y esto también lo dice el propio artículo 13, va a pisar a la declaración jurada original. Y esto, ¿qué ocurre si alguien realmente se equivoca, pero la diferencia es del 50%? Miren, tenía que declarar un IVA de 100.000 pesos de base más 21.000 pesos de débito fiscal. Me confundo y pongo un cero más. Pongo 1.000.000 de pesos. Puede pasar, digamos, claramente es un error, porque mi libro iba a ventas, la venta va a decir 100.000 pesos, pero yo consigné 1.000.000 de pesos. Y no solo me confundí al registrarlo, sino que después cuando hago la declaración jurada, vuelco 1.000.000 de pesos. ¿Y ahí qué ocurre? ¿Qué puede hacer el contribuyente? Pagar, hacerse cargo. Hacerse cargos es una buena opción casi siempre en todos los errores de la vida, pero claramente no se puede rectificar menos, ¿no? Por lo que dijimos, no está previsto. Entonces la ley establece un mecanismo. El primero es, tal cual lo decía Ruth, es abonar el impuesto, pagarlo, y luego, una vez pagado, ir por un mecanismo que se denomina demanda de repetición. Es decir, una vez que yo pagué el impuesto de más, tengo que hacerle un juicio al fisco para demostrar que ese impuesto estuvo mal ingresado o sin causa, y entonces, una vez finalizado y que me den la razón y que sí, efectivamente era un error, me devuelvan el dinero que aboné de más. Bien. Perdón, ¿cómo se llama ese procedimiento de repetición? Se llama demanda de repetición. Perfecto. Bueno, ahora, parados acá, deberíamos tener dos cuestiones relativamente claras. La primera es que en nuestro sistema tributario nacional, todo el proceso de fiscalización está apuntado a que el contribuyente presente la declaración jurada. En eso se basa el sistema. Fíjense que si el contribuyente no presenta la declaración jurada, el fisco no tiene la herramienta para ver qué declaró, por lo tanto no lo puede someter a verificación ni a fiscalización, no lo puede controlar. Fíjense la primera parte del artículo 13, cuando dice que hace responsable al contribuyente de lo que ahí declare, y no le importa al fisco si se corrige con futuras rectificativas. Es decir, igualmente el contribuyente es responsable por lo que declare, aunque lo modifique luego. Ahora, ¿qué ocurre cuando el contribuyente no presenta declaración jurada? Me freno ahí. ¿Qué ocurre cuando el contribuyente no presenta declaración jurada? ¿Qué puede hacer el fisco? Lo determina de oficio. Una presunción. Correcto. En definitiva, ahí Pilar me dice, mirá, si el contribuyente no presenta la declaración jurada, lo determina de oficio. Sí. Previo al procedimiento de determinación de oficio, que ¿ya lo vieron en la clase anterior, procedimiento de determinación de oficio? Sí. Ok. Por eso, previo al proceso de determinación de oficio, que ustedes ya saben que se inicia con una vista al contribuyente, y saben también, seguramente, que todas las tareas administrativas previas que hace el inspector no forman parte de ese procedimiento de determinación de oficio, sino que es todo el trabajo que hace la administración para construir esa materia imponible. Ahora, esa construcción de la materia imponible, si ustedes arrancan a leer el artículo 16, dice, cuando no presente declaración jurada el contribuyente, o cuando la misma resulte impugnable por el fisco, leo textual, cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, la Administración Federal de Ingresos Públicos procederá a determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo y a liquidar el gravamen correspondiente. Pero acá me quería detener, coma, sea en forma directa, por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante estimación, si los elementos conocidos solo permiten presumir la existencia y magnitud de aquello. Fíjense que en este primer párrafo del artículo 16
ya me deja en claro dos cosas. Una, que si el contribuyente no presenta declaración jurada o la que presenta resulta impugnable, ¿alguien me puede decir qué significa que una declaración jurada resulte impugnable? Que no sea aceptada, como vos determinás una base imponible y, digamos, el fisco no acepta esa determinación. Sí, pero aclaremos algo. Está bien lo que decís, pero, a ver, no es una cuestión de voluntad del fiscalizador. No, que resulte impugnable tu declaración jurada. Digamos, no es que el fisco dice, che, mirá, Guille Sastre, no acepto tu declaración jurada, la impugno, entonces resulta impugnable y entonces voy, para construir la materia imponible, a hacerlo a través de la determinación de oficio. No, para que resulte impugnable, debería haber alguna contradicción entre los registros del contribuyente, los libros del contribuyente y lo que está declarando el contribuyente. O una grave contradicción entre la contabilidad y lo que vuelca en la declaración jurada. O una grave contradicción entre los depósitos bancarios y lo que declaró como ingresos. Entonces, tiene que haber un elemento cierto que haga que el fisco esté completamente seguro que la declaración jurada tiene un error. O, dicho de otra forma, resulta impugnable. Y entonces, para reconstruir esa materia imponible, tiene que recurrir al proceso de determinación de oficio. Y lo que quería hacer hincapié en la lectura, es que fíjense que dice, ¿cómo tiene que hacer la determinación de oficio? Sea en forma directa, por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante estimación, si los elementos conocidos solo permiten presumir la existencia de aquellas. Entonces, le da dos posibilidades o dos alternativas al inspector, perdón, no al inspector. El inspector hace un trabajo y nos va a pedir información para construir la materia imponible. Me va a pedir, Guille, ¿me das los resúmenes bancarios? ¿Me das el libro de ventas? ¿Me das el libro de compras? ¿Me das todas las facturas? ¿Me das los recibos? ¿Me das los pagos? ¿Me das la factura de compra? ¿Me das un montón de información que a mí me va a servir para determinar la materia imponible? Sí. Si yo se lo doy y él entiende que esa información que yo le brindo es completa, correcta y satisface los requisitos de información, entonces deberá construir la materia imponible primero sobre base cierta, con la información conocida, con la que tiene para poder construir de vuelta la materia imponible. Me dice, che, vos no presentaste la declaración jurada de IVA, bueno, quédate tranquilo, yo te la hago, yo te la presento, yo te voy a decir cuánto te da tu declaración jurada de IVA. Mirá, las ventas tuyas son estas, tus compras son estas, las retenciones son estas, bueno, tenés débito fiscal, crédito fiscal, retenciones, tenés que pagarme 100. Ok, hice un trabajo donde se va a iniciar el procedimiento de determinación de oficio con una vista sobre base cierta, con información conocida por el contribuyente. Ahora, la alternativa, que es la que nos toca en esta clase, es qué ocurre cuando esa información no alcanza, esa información es insuficiente, esa información el contribuyente no la tiene. ¿Qué pasa si me dice, necesito que me des tus ventas, no las tengo? Bueno, ¿me podría sancionar o no se lo informo? O me dice, mirá, necesito los resúmenes bancarios. Primera pregunta a todos. ¿Yo me puedo resistir como asesor de un contribuyente a decirle no te doy los resúmenes bancarios? ¿Qué consecuencias podría tener, si es que tengo? ¿Qué dice, Pilar, usted? No, yo iría como fiscal, si vas al banco, pedí los resúmenes y te los tienen que dar. No, que el banco sí me los tiene que dar a mí, eso no hay ninguna duda, porque yo soy el dueño de esa información, el banco es de alguna forma quien me brinda el servicio de atesoramiento. Lo que yo preguntaba era si yo al inspector le puedo decir que no. Él me dice, ¿me das los resúmenes bancarios? Sí, pero sería como una resistencia digamos, Digamos, te estás comprando un problema, podríamos decir. Claro, o sea, Capaz que no me conviene mostrarlos. ¿Me seguís? Capaz que no me conviene mostrarlos. O capaz que no me conviene mostrarle mis recibos.
o mis ventas. Capaz que los datos reales me juegan en contra. Y en definitiva, el fisco podría sancionarme justamente por hacerme un requerimiento de información y yo no cumplirlo. Claramente sí, está previsto en las multas que puede aplicar el fisco. Incluso me puede también castigar ante reiterados incumplimientos a un requerimiento. Pero en definitiva también yo podría, si me pide, por ejemplo, los recibos de pago, decirle que no te los doy, listo, me va a sancionar hasta que se los dé, me va a poner multa. Pero si me pongo en la imposibilidad de cumplirlo, por ejemplo, le digo, mirá, no tengo ningún recibo de cobranza de todo lo que cobré en el año porque se quemaron, porque se prendieron fuego. Entonces ahí ya no me puede seguir sancionando por no cumplir con un requerimiento. Si yo tengo la imposibilidad de dárselo, o sea, quiero saber cuánto cobraste y yo no tengo los recibos, y lo cobré todo en efectivo. Bueno, se prendió fuego. Ante esa imposibilidad, el fisco, ¿ustedes qué creen? ¿Se va a quedar atado de manos y no va a hacer nada y me va a decir, bueno, maestro, la verdad que como no tenés la forma de determinar la materia imponible sobre base cierta, me voy a ir, paga lo que puedas? No, va a determinar la materia imponible sobre base presunta. Sobre base presunta. Estas presunciones están en el artículo 18 de la ley, tiene de título Presunciones. Y antes de leerlo, les quiero decir, antes de empezar a desmenuzar este artículo 18, Humberto me mandó ayer a la tarde material sobre esta clase, que ahora después voy a hablar con él o con Jimena para ver si se los puedo enviar, porque ¿qué ocurre? Yo me quise conectar esta mañana a la computadora para descargar el material que me mandó, que lo tengo impreso, y poder compartirlo en la pantalla, pero la verdad es que no tengo internet en la computadora, estoy conectado con datos en el teléfono. Y la verdad que desde el teléfono no sé cómo hacerlo, ¿sí? La información la tengo en el mail, pero no sabría bien cómo hacer para irme ahora, compartir la pantalla y nada, me supera totalmente. Seguramente se pueda, pero no es tan fácil para mí. Así que para que así estamos bien y se está escuchando bien y se ve bien, sigamos así. Yo después les voy a nada, o le pido a Humberto que directamente les mande el material por correo, así ustedes lo tienen, o me fijo con Jimena de mandárselos. ¿Está bien? Lo sube al LAU, profe Humberto. ¿Cómo? Sube todas las filminas, las sube al LAU 24. Bueno, también es otra alternativa. Yo no sé si tengo acceso al AU24 de técnica y legislación tributaria, pero no importa. Mañana no se preocupen, mañana es domingo, no. Pero el lunes le voy a decir a Humberto que lo subo al AU24 si ustedes lo tienen. ¿Sí? Artículo 18. Fíjense cómo arranca diciendo, dice, la estimación de oficio, y me detengo en esa palabra. Ya el fisco sabe que no está haciendo una determinación, sino está haciendo una estimación. Por ahí parece un detalle la palabra, pero no es un detalle. Una cosa es determinar la base imponible a través del proceso de determinación de oficio, y otra cosa es hacer una estimación de oficio. Justamente la estimación de oficio lo que tiene es que está apoyada en datos conocidos o en hechos conocidos por el fisco, pero que infieren la existencia de un hecho desconocido. Fíjense cómo arranca diciendo el primer párrafo. Dice, la estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos, subrayen conocidos, se fundará en los hechos y circunstancias conocidos, que por su vinculación o conexión con lo que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular su existencia y medida. Entonces, como para que no pase desapercibido este párrafo que acabo de leer, yo diría, ¿cuándo hay un hecho conocido que me permite inferir la cuantía del hecho imponible? O mejor dicho, ¿qué dato conocido me puede hacer inferir con exactitud la materia del hecho imponible? Pilar.
todas las facturas que te emitieron van a estar traqueadas por el sistema AFIP, comprobantes emitidos. Sí, bueno. pero vos fijate que ahí, respecto a lo que estás comentando, yo ahí tendría, si estoy haciendo una declaración jurada de IVA y le pido las ventas y el contribuyente me da todas las ventas, o estoy haciendo ganancias, ahí tendría todos los ingresos en forma real, no estaría presumiendo nada. Lo estaría haciendo sobre una determinación de oficio, no estaría haciendo una estimación de oficio. O sea, lo planteo del otro lado. Fíjense si un contribuyente no tiene las ventas, pero tengo todos los depósitos bancarios. Tengo todo lo que le ingresó a la cuenta bancaria. Yo digo, mirá, ¿cuánto te ingresó a la cuenta bancaria en el mes de... Les digo esto, miren. Mira, en el mes de enero facturó 100.000 y le entraron 100.000 a la cuenta bancaria. En febrero facturó 300.000 y le entraron 300.000 a la cuenta bancaria. En marzo no tengo la facturación, no me la da, no la puedo acceder a esa información, pero tuvo 400.000 de depósito bancario. ¿Ustedes qué creen? El fisco que va a decir, pará, tengo un hecho conocido, perdón Mariano, no te escuché. Y por los antecedentes que tiene de los meses anteriores, esas fueron las ventas. Claramente, y el fisco, en este caso, se producen dos cosas. Una es que tiene un hecho cierto y conocido, eso subrayenlo, porque ese dato lo conoce y es en el que se apoya toda presunción. Y esa presunción, que se apoya en un hecho conocido, hace presumir la existencia de la materia imponible. Entonces el fisco dice, mirá, si depositaste 400.000, yo sospecho que tus ventas fueron 400.000. ¿Está bien? Esa es una presunción. Ahora, lo que hace la presunción como mecanismo de estimación de la materia imponible es invertir la carga de la prueba. El fisco ahora, con ese indicio, construye la materia imponible, la estima, y le dice al contribuyente, si para vos no es así, si para vos no son 400.000, bueno, demostrame lo contrario. Te admito prueba en contrario. Si me traes los datos reales, yo te lo corrijo. Si vos me decís, mirá, no, en realidad me depositaron 400.000, pero 300.000 provienen de un préstamo que me hizo mi hijo. Yo en ese mes solamente vendí 100. Ah, bueno, tráeme el préstamo que te hizo tu hijo, construyo la materia imponible sobre base cierta, y entonces desestimo mi estimación. ¿Sí? Pero ¿y entonces qué conclusión tendría que sacar al respecto? La conclusión que saco es que cuando el fisco va por determinación de oficio sobre base presunta, está eligiendo un camino que primero admite prueba en contrario. Y segundo, esa prueba en contrario lo que significa es que siempre prima la base cierta para la determinación de la base imponible. Si hay hechos concretos y conocidos que realmente construyen la materia imponible, el contribuyente los puede hacer valer en ese procedimiento de estimación de oficio y va a tirar por la borda las presunciones. Y otra cosa que no me quiero olvidar, fíjense que para que se establezca la presunción, tiene que haber, como dije antes, y perdonen si soy repetitivo, un hecho conocido, que en este caso era la acreditación bancaria, que infiera un hecho no conocido o desconocido, pero que la ocurrencia del primero que yo conozco tiene alto grado de probabilidad de ocurrencia de producir el segundo. En definitiva, esa es la base de la presunción. Ahora, ¿yo puedo hacer presunción de presunción? No. Yo podría decir, por ejemplo, miren, yo sé que tus depósitos bancarios de abril fueron 400.000, por lo tanto estimo que tus ingresos de abril son 400.000. Estoy en un hecho conocido. Ahora, podría decir, yo presumo que como en abril te depositaron 400.000 pesos, también presumo que el resto de los meses, todos los meses te depositan 400.000. Y entonces tus ingresos del año fueron 4.800.000. ¿Se siguió el razonamiento? No. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque no puedo aplicar, grábenselo también, presunción sobre presunción. Yo no puedo presumir sobre un hecho presunto. Yo ya presumí que de los depósitos bancarios se desprendió un depósito. Y ahora, sobre ese hecho presumido, que es el ingreso, presumo que lo repite todos los meses. No, la estimación o la presunción debe estar basada en un hecho conocido con alto grado de probabilidad de ocurrencia
de que ocurra ese hecho que yo desconozco, pero no puedo aplicar presunción sobre presunción. Avanzo. Fíjense, después de lo que acabo de leer del artículo 18, la propia ley me da una especie de raconto, de resumen, de algunos indicios que me sirven para determinar la materia imponible. Esto, antes de leerlo, les pregunto, ustedes, sin saber mucho de un contribuyente, ¿podrían determinar cuál es su nivel de ingresos? Piensen en cualquier persona que conozcan, sí, cualquiera, un vecino, un comerciante, un kiosco de la vuelta. Vos podrías determinar, más o menos, si este flaco factura 500 lucas por mes o 1,5 palos por mes. Con algunos datos, ¿lo podrían hacer? Yo creo que sí. O sea, vamos a decir, mirá, factura 50 palos por mes. Y te diría, no creo que el kiosquito de la esquina de mi casa facture 50 palos por mes. Para mí debe estar facturando 1,5 palos por mes, ponele. Pero pará, Guille, ¿en qué te basás? ¿En una lectura básica? No, bueno, yo me basaría en algunos hechos que puedo conocer. Por ejemplo, la dimensión del negocio, la cantidad de mercadería que tiene, el nivel de vida del contribuyente, el auto en el que anda, a dónde se va de vacaciones, a dónde manda a la escuela a sus hijos. O no serviría para estimar cuánto gana una persona. Se hace, es bastante normal. O sea, no sé si todos lo hacemos habitualmente, pero aquel que tiene el foco puesto un poco en lo económico, te digo, este tipo de ganar de sueldo 200 lucas o 500, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Hay un montón de hechos que pueden a vos ayudarte a determinar cuánto es el nivel de ingreso de un sujeto. Bueno, si están de acuerdo con eso, fíjense cómo continúa diciendo el artículo 18. Dice, miren, podrán servir especialmente como indicios. 2 puntos. El capital invertido en la explotación. Claramente sí. No es lo mismo invertir 10 millones de dólares que 500.000 pesos. Las fluctuaciones patrimoniales. Cómo va cambiando tu patrimonio. Qué comprás y qué vendés. El volumen de las transacciones y utilidades de otros periodos fiscales en el tiempo. El monto de las compras o ventas efectuados. La existencia de mercadería. El rendimiento normal de un negocio o explotación de empresa similar, los gastos generales de aquellos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualquier otro elemento de juicio que obre en poder de la FIP. O sea, en definitiva, ahí fíjense que el fisco me dice, mira, yo me puedo basar para decir cuánto ganás vos, si vos no me das la información y no vamos sobre base cierta, ok, no me la des. Yo me voy a basar en cualquiera de todas estas cosas y te voy a decir, vos ganás tanto para mí. ¿Queda claro? Eso que yo acabo de leer son presunciones generales. Fíjense, para que sea una presunción completa, hoy dijimos que tiene que haber un hecho conocido y tiene que haber un hecho inferido, que yo no conozco, pero con alto grado de probabilidad de ocurrencia, que se produzca a través de ese hecho conocido. Bueno, si yo defino legalmente una presunción, voy a definir el hecho que quiero presumir y la consecuencia tributaria que ese hecho tiene. Acá solamente el fisco me está enunciando algunos elementos que le van a servir para presumir el nivel de ingresos o para construir una materia imponible del contribuyente, pero sin decirme específicamente cómo la va a construir. Que no ocurre eso con las presunciones que continúan en el artículo 18. Para ser más claro, segundo párrafo del artículo 18 dice, en las estimaciones de oficio podrán aplicarse los promedios y coeficientes generales que a tal fin establezca la FIP con relación a explotaciones de un mismo género. Esto la FIP lo hace mucho, y créanme que lo sabe, y lo sabe porque trabaja de eso. Si vos tenés una ferretería, AFIP fiscaliza 1 millón de ferreterías por la zona donde vos estás y conoce un montón de personas que ejercen tu mismo rubro en una zona similar a la tuya. Entonces sabe, esta ferretería factura 1 millón y gana 100.000. Esta otra factura 3 millones y gana 300.000. Esta otra factura 10 millones y gana 1 millón. Todas marcan con el 10%. Cuando llega a la tuya, y la tuya facturó 1 millón y ganó 5.000 pesos, te dice, mirá, ¿sabes qué pasa? Yo estoy analizando el mismo rubro
compran y venden lo mismo que haces vos, los mismos productos, y todos ganan el 10% neto, y vos ganás el 1% neto, me estás cachando. Entonces, lo que tenés presentado resulta impugnable, porque yo conozco otros datos concretos, reales, que por lo menos me hacen revisar tu situación, y te voy a caer ahí, y te voy a construir una materia imponible, ¿a través de qué? De un indicio. Y eso AFIP lo usa mucho. Esto, no sé si alguno estuvo alguna vez en un proceso de fiscalización del fisco, pero básicamente el inspector, cuando llega al comercio, obviamente, cuando llega, ya hay un expediente de investigación que le dice al inspector por qué va. Digamos, no es que cae en un negocio aleatoriamente, sino que ya tiene un procedimiento de investigación hecho que de alguna forma intenta destruir la base cierta presentada por el contribuyente, o ni hablar si aún no presentó declaración jurada. Cuando el inspector llega, lo único que hace es, en principio, es pedir información. Y todo se desarrolla en un marco de cordialidad, obviamente, entre profesionales, y te pide las ventas, te pide los resúmenes bancarios, te pide las compras, te pide... Pero y en general, él tiene una pretensión. Te dice, mirá, te dice esto que estábamos diciendo antes respecto a la ferretería. Che, vos declaraste el 2%, levantame las ventas para llegar al 10%, rectificame la declaración jurada, allanate la pretensión fiscal y te vas. Te vas del proceso. O sea, es una fiscalización que en general siempre el inspector la quiere resolver antes del procedimiento de determinación de oficio. Pongo entre paréntesis, todos nos damos cuenta que yo aún ahí no estoy en el proceso de determinación de oficio. ¿Está bien? No estoy en las tareas administrativas previas. Aún el contribuyente no recibió la vista. Estoy hablando con el inspector, y la charla con el inspector es una charla que se apoya un poco en el trabajo hecho por él, se apoya un poco en el expediente de investigación que él trae y que es causa de la fiscalización, y se apoya otro poco en todos los datos que conoce el contribuyente una vez que lo va a visitar. El nivel de vida, esto que decíamos hoy, la envergadura del negocio, la dimensión, la cantidad de mercadería que tiene. En ese entendimiento, en ese trabajo de un par de semanas, si es un negocio chico, te dice, mira, para mí la venta del 2021 está mal, la tenés en defecto. Si me ajustás 10% de las ventas para arriba, me voy. ¿Está bien? Y eso suele pasar, y es normal en una fiscalización. Entonces vos, como contador, como profesional, agarrás a tu cliente y le decís, che, mira, el inspector cree que hay que ajustar las ventas en 10% de lo que declaraste el año pasado. ¿Qué te parece? Yo no sé cuánto negreaste vos, pero nada, si te parece, mirá, nos saca esto, no se mete con tal año, no va para atrás, rectificamos y seguimos viaje, y es muy difícil que vuelvan. ¿Qué te parece? No, es una locura, no lo pienso pagar. Ok, si pasa eso, si me dice es una locura, no lo pienso pagar, ¿a dónde vamos a terminar yendo? Al proceso de determinación de oficio. El fisco me va a hacer una vista con su pretensión, y ahí nos vamos a tener que yo defender. Ustedes saben que el procedimiento inicia con la vista, me da 15 días para defenderme, yo tengo que esgrimir todo lo que esté a mi derecho para decir que no es o sea, cómo es la materia imponible real, y después el juez administrativo terminará resolviendo. Se hace la apertura a prueba por 30 días, se puede prorrogar por un periodo más, se termina con la resolución del juez administrativo. Yo estoy hablando antes de llegar a ese momento. En esa negociación, muchas veces se conforman los ajustes. La verdad es que desde la parte técnica, ¿qué pierde el contribuyente conformando el ajuste en esa instancia? Viene, como decía hoy, viene el inspector, me dice, che, ajustame 10% a la venta del 2021, rectificame el IVA, rectificame ganancias, y no te molesto ni 2020, ni 2019, ni te lo miro. Puede pasar, yo le digo, hablo con el cliente, le digo, che, Alfredo, ¿podemos rectificar? Sí, me dice, dale para adelante, total, no es tanto, lo puedo pagar y prefiero olvidarme y que nadie me venga afuera. Ok, lo hago. ¿Qué gano y qué pierdo? ¿Qué gano y qué pierdo respecto de las sanciones? ¿Qué gano y qué pierdo respecto de...? No, ganás como una facilidad de sacás el problema de encima. O sea, Perdón, no te escuché, Pilar, perdóname. como te sacás un poco el problema de encima, de repente, bueno, ajustás y más o menos acomodás la situación. Correcto, para mí
lo principal que tiene esto es lo siguiente, miren, ese procedimiento que hace el fiscalizador es un procedimiento informal, donde él va juntando información. A veces tienen muchas ganas de trabajar los inspectores y son bastante meticulosos, otras veces no tienen tanta ganas de trabajar, o tienen la tarea medio fácil porque dicen, che, mirá, este flaco los últimos 10 años viene declarando que gana el 15% de lo que factura, y este 2021 declaró el 1%. Ajustame el coeficiente como viene dando todos los años históricamente y te vas. Y el flaco no hizo nada, así que trabajo hizo. Sacó un promedio. ¿Qué gana el contribuyente? Un poco lo que dice Pilar. Se saca el problema de encima, rectifica, no va al proceso de determinación de oficio, y ahora vemos qué implica no ir al proceso de determinación de oficio. Seguramente va a poder meter ese contribuyente, una vez que rectifique y se allane a esa pretensión del inspector, va a poder incluir esas obligaciones en un plan de pago, que es bastante más largo que el plan de pago general que hay hoy en día. Hoy en IVA tenés hasta 8 cuotas, en ganancias también, depende también del nivel de riesgo del contribuyente, pero por ahí un plan de fiscalización hasta 36 cuotas podés pagarlo. Entonces, nada, cuestión, rectificás, le das la mano al inspector, el inspector se va a su casa y seguís viaje. Ahora, no ganás la estabilidad fiscal. Dato no menor. Que en definitiva, ¿qué implica? Fíjense que la estabilidad fiscal se gana con la vista al contribuyente. Es decir, ¿cuándo se gana la estabilidad fiscal? Cuando se inicia el procedimiento de determinación de oficio. O sea que el año que viene puede venir el mismo inspector por el mismo 2021 que yo acabo de rectificar y que le dije a mi cliente, che, ¿por qué no le das la rectificativa? Haz un esfuerzo, pagáselo así, me lo saco de encima que vos tenés. ¿Te acordás que compraste todo eso que no declaraste? ¿Te acordás que hiciste tal cosa que estaba mal? ¿Te acordás que...? Entonces, cuando empezás a ver que puede tener algunas otras consecuencias el procedimiento de investigación y que eso se extienda en el tiempo, capaz que es mejor que se vaya. Esto que decía Pilar, me saco el problema de encima. Si yo le digo que no, todo que no te voy a conformar el ajuste, mirá, mi cliente no lo va a pagar, bueno, listo, entonces te sigo investigando. Mandame más cosas, te pido más información. Y capaz que en esa investigación, es como todo en la vida, ya ahora no estoy hablando ni tributariamente, ahora se lo digo en tono de, no sé, de ser humano. Es una negociación que tenés que ver si te conviene o no te conviene. Si yo ya sé que el flaco me está pidiendo 10, pero yo le escondí 30, capaz que me conviene. Ahora, si me está pidiendo 10 y yo le escondí 3, no me conviene. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dicho en otras palabras, no sé cómo decirlo, pero me parece que estoy siendo claro. En definitiva, fíjense que acá no estoy hablando ni de si corresponde, si no corresponde, si está bien, si está mal. No me está haciendo una especie de... Las ventas tuyas que omitiste fueron estas 2 comprobantes que le hiciste a este tipo y no le emitiste factura. No, es un análisis un tanto más chabacano, un poco más global. Me dice, rectificame esto para arriba, poneme esto para abajo. Y en general la investigación es así. Cuando vos vas al procedimiento de determinación de oficio, eso no ocurre. Te agarra otro departamento, la investigación es mucho más minuciosa, vos tenés que defenderte de la pretensión del fisco. ¿Ganar la estabilidad fiscal? Sí, que quiere decir que nadie te va a poder volver a hacer un ajuste por ese impuesto, por ese periodo, excepto, ¿hay algunas excepciones? Sí. Cuando se deje claro que esa fiscalización de oficio, determinación de oficio, tiene carácter parcial, cuando surjan nuevos hechos de prueba, cuando resulta que hubo connivencia entre algún funcionario del fisco y el contribuyente. Si eso ocurriera, podría volver a armarse. Pero en principio, uno gana la estabilidad fiscal y te quedás ahí sí más que tranquilo, que nadie te va a volver a molestar por el mismo hecho y mismo periodo. Lo cierto también es que perdés alguna multa, perdés alguna parte. Usted, no sé si vieron ya sanciones o reducción de sanciones, pero la parte de reducción de sanciones se reduce al mínimo legal cuando vos te allanás a la pretensión fiscal ante la vista. Después de la vista perdés un cachito de multa, pero quizás te convenga. Eso, otra vez vuelvo al mismo razonamiento que hacíamos antes. Digamos, es una especie de ecuación que tiene que llevar adelante el contribuyente para ver si le conviene o no le conviene. Bien, estamos parados acá. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien quiere acotar algo, preguntar algo? Profesor, yo le había entendido, creo que fue a Humberto, que había dicho que cuando el
nos den las pretensiones del inspector, que las pidamos por escrito, porque si no uno corregía y por ahí podía venir otro inspector o volver el mismo y volverte a decir que otra vez vuelvas a cambiar. No sé, yo lo he entendido así, pero no sé si se puede pedir, porque como usted dijo, todo informal. No, sí. Mirá, perdón, no sé quién habló porque te digo la verdad, esto de estar con el teléfono me desorienta un poco. Te pido perdón, no pude ver quién hablaba, pero no importa. Natalia. Hola, Natalia. El tema es así, tiene razón Humberto en el planteo. Muchas veces pasa que en ese proceso de fiscalización, que como les decía antes, acá está sonando una alarma, ¿se escucha? ¿Ustedes escuchan la misma alarma que yo escucho? Es re molesta, ¿no? Perdonen, pero no la puedo parar porque no es de mi casa. No, Acá lo que sucede en general es que en ese proceso de esta tarea administrativa que hace el inspector, él va construyendo una materia imponible. ¿Sí? Va haciéndose un criterio para decirme, che, mirá, tendrías que rectificar el IVA en tanto porcentaje o ganancias en tanto porcentaje. En general, cuando se está finalizando ese procedimiento, el inspector se sienta con vos, siendo contador del contribuyente, y te dice, mira, mi pretensión es esta. Yo pretendo que vos me incrementes las ventas en 1 millón de pesos, pretendo que me saques todos estos créditos fiscales que corresponden a facturas apócrifas, que lo saque de la declaración, pretendo que estas amortizaciones del automóvil que tienen tope de 4.000 y que te tomaste en la declaración jurada las saques porque no corresponden, pretendo que sus pretensiones. Esas pretensiones son peligrosas, porque tienen que ver con montos que pueden ver con pasaportes, con compras impagables, con candidatos a facturas no pagaste de acuerdo con lo que establece la legislación. Así que vos podés armar crédito de IVA y para ganancias. Todo ese número de pretensiones, en general, cuando uno la forma, es lo ideal por escrito, por mail. ¿Por qué? Porque si bien esto es un ejercicio, es una realidad previa, puede que te diga, listo, ok, dale, no me alcanza, con eso quiero más. ¿Y qué haces? Tenés ganas de matarlo y no podés. Por eso, digamos, es importante que cuando el doctor traslade esa pretensión, muchas veces se entiende de una cliente. Si entiende que es comercio, por ahí te dice, levantame la 20%, me cuento esto, no hace falta mucha maleabilidad, porque no es muy riguroso el análisis de ajuste. Pero bueno, tantas veces, si hace falta, y a mí me ocurre la que como lo que Alberto, comparte lo que dijo Alberto, yo voy a agarrar algo cortito, que me pasó con una fiscalización en este punto. Estamos haciendo de un contribuyente que tiene una venta mayoritaria de retenciones. Y cuando el perfil de balance, para empezar a trabajar sobre los datos que habíamos preparado en esa contabilidad, empiezan a ganar algunas cosas, algunas estaban bien y otras estamos de acuerdo. Entonces, nosotros preguntábamos que hermano dentro de la inspección, de inspectora, recontra Magaluda, teníamos una que teníamos algo y siempre hablando ya, pero 2 o 3 meses la previa de pedir información, vos a la te pregunta. Por ejemplo, te dice, ¿cuánto está costando el salario de deudor por venta? Ahora no recuerdo la bueno, no es el mayor, es raro, no me cierra esto, bueno, iba, muy vuelta. Después eso que ya nada, por eso que si ya nunca cumplió, que salgan a mi vida muchos meses, yo me olvidé el tema, bien, volvimos a retomarlo. Hay tiempo, por lo tanto, lo que quiero dejar claro es que había pasado un tiempo y ya no me acordaba ni habíamos visto ni había acabado de ver, por lo tanto, hay que hacer una recapitulación ahí, ella también bien. Y en un momento me dice, bueno, no vamos a hablar del tema porque ya me se saca de la cabeza y él estaba y sí, intenso con el tema de resolverlo, ya no querían más, ahí dos cosas, entonces le dije a ella y dice, bueno, dale, yo esto. Nos ponemos de acuerdo con el viernes, recapitulamos todo y nos olvidamos, tanto ella como nosotros, que
habíamos obtenido la ciudad de la ganancia periódica, estábamos declarando, verificando, declarar los plazos fijos de 100 millones de pesos, y es cierto que el contribuyente había hecho, pero yo no lo había declarado, porque el contribuyente lo autorizó. Entonces, si hay, a ver, el patrimonial, si el contribuyente hizo un plazo fijo y no lo tiene declarado, eso es un incremento patrimonial no quitado, está dentro del inciso F de la ley, y por lo tanto, su representación es ganancia grabada. Nos olvidamos, lo habíamos visto en el CICI, al principio de la fiscalización, habíamos visto ese tema, lo habíamos hablado y fuimos a rectificarlo. Luego, después de esta novela de la cliente, nos olvidamos cuando lo rectifico, y el concepto me dio lo que dije, y yo me dijo, yo no olvidé los plazos fijos. Yo ya había rectificado. Yo ya no podía ir a mi cliente y decirle que ya ahora, ¿sabes qué? No lo malo más. No hay chance. O sea, prefiero morirme. Está bien. O sea, yo voy a perder un cliente, yo voy a perder un cliente, vos vas a mal, vas a hablar mal, no por eso mandamiento. O sea, hagamos, arreglemos de alguna manera, por un pulmón, lo que estamos arreglando. Un poco hablándolo con el contribuyente, un poco reduciendo la presión fiscal que tenía que con respecto de ese incremento patrimonial no quitado, y hablado con otras cosas, y todos llegamos a un acuerdo. Pero en definitiva fue un problemón no haberlo tenido como objeto por escrito. Y esto que decía también útil, porque si vos lo tenés, yo te lo digo, hombre. Y yo ya te lo requiere, ahora no tengas la publicidad. Pero bueno, eso como hablaría un poco de lo que te hablaba Natalia. Ahora sí nos metamos directamente en las presunciones en el artículo 18. Hasta acá los dominios fueron iniciales y algunos parámetros que puede tener la excepción o la FIP para poder determinar la materia disponible, pero nada concreto. Fíjense cómo cuando una duda del artículo 18. A los efectos de este artículo podrá tomarse como presunción general, salvo por el contrario. Yo subrayaría también, salvo por el contrario, ustedes ya saben que las presunciones solamente van a llevarse más adelante cuando no la base cierta. Por lo tanto, siempre admiten el contrario. Solo por el contrario. Fíjense la primera, artículo 18, Humberto le va a decir, yo comparto, que para él no es una presunción. Esto que estamos haciendo ahora lo vamos a leer a continuación. Por eso, en el material que ustedes tienen, si mal no recuerdo, no está como presunción. Correcto. Humberto, a mí yo lo había visto, pero esto, las que fueron enunciadas, artículo 18, inciso A, B larga, D, para Humberto, para adelante de parasitación, no son técnicamente una presunción. Están ahí pedidas algunas presunciones, pero no es específicamente una presunción. Fíjense cómo dice. Las ganancias netas de las personas de existencia visible equivalen por lo menos 3 veces el alquiler pagado por la locación de inmuebles destinados a casa habitación en el respectivo periodo fiscal. Bien, o sea, ¿para quién puedo aplicar esta presunción? Bueno, lo puedo aplicar. Eso está escrita en el mismo inciso para personas de existencia visible, personas físicas. Personas físicas que alquilen un inmueble para casa habitación. Si se quiere ese caso, yo te pregunto, hola, perdón, Mariano, porque tengo primero en la cuadra y se me explica. Hola, Mariano, ¿qué tal? ¿Pagás al inmueble para casa habitación? No pagás. Vos no aplicaste la presunción. Francisco, ¿no vais? ¿Vos pagás al inmueble para casa habitación? No, pero sí. Vale, que sí. ¿Cuánto paga por la casa habitación? 100.000 pesos. Perfecto, de acuerdo a este inciso, la ganancia neta tuya son 300.000 pesos. Está bien, más ni menos. Yo te digo, para vos me das el más de esta cantidad, que no está nada, vos no me decís no ganás. Yo no tengo la información, yo lo que tuviera, declararla y mostrarme lo contrario. Vos no me decís nada, Francisco. Yo te digo, ¿cuánto pagas de alquiler? Y acá tengo el contrato, 100.000. ¿Sabes cuánto ganás vos? 300.000 por mes. Punto final. Y no,
al único contrario, sí, dámelo. Pero en definitiva, fíjense que esta presunción, digamos, el por qué no se considera directamente una presunción. O sea, aparte de un hecho conocido, sí, el hecho conocido es que tiene una alquiler. Y aparte, resulta de ese hecho conocido un hecho increíble, sí. Pero pareciera ser bastante, digamos, prolijo, dado los pelos, es realmente poco aplicable. Y después, es muy fácil demostrar lo contrario, tampoco es muy fácil decirle que podría pagar 1 millón, podría ganar 1 millón, podría ganar 250 y contratar a otra persona. ¿Se entiende? O sea, digamos, la vinculación entre el hecho conocido y la ganancia expresiva es muy endeble. Y al ser muy endeble, esa presunción por ahí carece de valor. ¿Se entendió? Otra cosa muy importante a los efectos de lo que estoy diciendo es que estos incisos que estamos viendo acá, el fisco no lo puede aplicar más de uno para el mismo impuesto para el mismo periodo. O sea, tiene que elegir uno. No le puede construir una materia disponible usando el A, usando el B, usando el C, usando el D. Y entre todos hacerle a ver cuál le da más y aplicar la mejor presunción. No. Elegime uno y sobre ese le imprime la estimación de oficio. No le permite al inspector aplicar más la presunción para construir esa materia disponible. Bien. Por lo tanto, les digo, el 18 inciso A nunca lo vi para la práctica. Nunca vi que alguien le haga un ajuste por estimación de oficio basado en el 18A. Ni siquiera se ve por la neta incluido acá. El B directamente sí, no es una presunción, no es una presunción, lo vamos a leer para que todos entendamos y compartamos que acá no hay una presunción. Fíjense, dice, cuando los precios de inmuebles que figuren en las escrituras sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza, y ellos no sean pagados satisfactoriamente o expresados por las condiciones de pago, por las características diarias del inmueble, o por otras circunstancias, la AFIP podrá impugnar dicho precio y fijar de oficio un precio razonable del mercado. En definitiva, acá no está presionando nada el fisco. Realmente acá no hay una presunción. Lo que da es una herramienta. Es decir, mira, si vos vendiste una propiedad o compraste una propiedad y notás que el precio notoriamente inferior al mercado, fíjense que la palabra notoriamente inferior al mercado implica que cualquier persona, sin ser especialista en la venta de un inmueble, puede darse cuenta de que el precio que está identificado es inferior a la realidad. Entonces, si el fisco notó que es inferior notoriamente al valor del mercado, le da una herramienta al fisco y le dice, escúchame, Pilar no le vendió a Francisco, perdón, como ejemplo, pero me queda bien. Pilar no le vendió a Francisco la casa de 1 millón de pesos. No vale la casa 1 millón de pesos. Se la vendió en 10 millones de pesos. Entonces, ahí no estoy presumiendo nada. Simplemente impugno el valor y pongo el valor nuevo. Y le pregunto a todos, a modo de conclusión. Y claramente acá no está nada presumido, pero sí me da una herramienta de impugnar el valor. ¿Qué consecuencias trae esa impugnación para Pilar y para Francisco? Pilar como vendedora del inmueble, el valor a 1 millón de pesos. Ahora vengo yo y le digo, esta operación que tal, tengo la escritura en la mano, el cliente dice, Pilar, me vendió Francisco, un inmueble de 1 millón de pesos. No vale 1 millón de pesos, un inmueble, vale 10. Un pugno te digo 10, consecuencias. La negociación. No, la operación no la puedes conocer. Está hecha por está hecha por un empleado público. Da fe de eso. La operación se realizó, la venta existió. Lo que está imputando el fisco es el valor solamente, no la operación. La ganancia mayor y su patrimonio mayor también. Una multa. Vale. La consecuencia, vamos a razonarla entre todos. Miren, por un lado, Pilar, que vendió 1 millón de pesos, el fisco dice, no vendiste 1 millón de pesos, vendiste 10 millones de pesos. O sea que ahí ya tendríamos una consecuencia respecto de dos impuestos. Una hay que ver si pagó ganancias por esa venta.
si pagó ganancias, ustedes saben que todos los inmuebles que se incorporaron con posibilidad del 1 de enero del 2018 están grabados con el 2 apartado 5 de la ley y por lo tanto esa venta tendría que pagar impuesto a las ganancias. Si pagó impuesto a las ganancias, ustedes recuerden para entender el impuesto a las ganancias de esa propiedad, se tendría que haber hecho precio de venta y los costos computables, 1.200.000, ponerle 200.000, y sobre eso tributo directo al 15% de impuesto celular. Bueno, ahora viene el fisco, con un valor de 1 millón a 10 millones, hace 10 millones menos 800.000. Que quedan 9 para los dos, más un 15%, consecuencia que tiene Pilar. Eso se hubiese pagado ganancias. También podría haber sido un inmueble que haya faltado actividad, que sea una zapatería, un comercio, o que sea un inmueble que esté bajo la ley de propiedad horizontal, bajo la ley 19.512, bajo renta tercera. También hubiese pagado ganancias. ¿Sí? Entonces, ahí la consecuencia es determinar el impuesto a las ganancias y volver a pagar en consecuencia. Eso para Pilar. Por otro lado, podría haber sido un inmueble que esté afectado a actividad, ni sea bajo la ley de propiedad horizontal, pero que lo haya incorporado con anterioridad en el 2018. Por lo tanto, en ese caso, esa venta no estaba grabada por ganancias, pero estaba grabada por ITI. En caso que no sea la casa habitación, ¿no? Y que no haya hecho un reemplazo por otra. Supongamos ese caso, va a tener que pagar el ITI por la diferencia. Esa es la consecuencia de Pilar. Y ahora me voy a Francisco. Consecuencia de Francisco. ¿Qué le cree a Francisco primero? ¿Qué es el damnificado acá? No, yo digo que damnificado con el principio. No, hay que ver. No, a ver, yo estoy incorporando mi patrimonio un bien por un valor notoriamente inferior al que tenía que ser. Correcto. Ese es el hecho concreto, pero voy un paso más, Francisco, mirá. Yo digo, escuchá, si vos te compraste un inmueble de 1 millón de pesos y te cerró tu economía, tu declaración jurada y incorporaste todo, si yo ahora vengo y te digo, mirá, Francisco, no valía 1 millón de pesos, valía 10 millones de pesos. Hay 9 millones de pesos que vos tenés que justificarme el origen. De dónde lo tenías y cómo lo sacaste. Y si no lo puedes justificar, es un incremento patrimonial no justificado. Si tenés 9 palos, vos no me puedes explicar de dónde vinieron. Claramente no vas a poder decir los tenía guardados acá. Si no lo tenía declarado, vienen operaciones marginales y eso produce un ajuste. Justamente estamos en la parte de aquel que resulta impugnable su declaración jurada o la presente. Si fuera cualquiera de los dos casos, que no venías presentando declaración jurada, o que la presentaste y resulta impugnable por el valor, esa diferencia también va a ser ganancia grabada para vos. Entonces, la consecuencia es mortal, la del B. Mortal para las dos partes, ¿sí? Cuando hay un precio notoriamente inferior del mercado. Y el fisco sí suele usar esta herramienta. ¿Sí? Yo he visto, trabajo en el estudio de mis primos escribanos, estoy muy en contacto con la parte que tiene que ver con la venta de inmuebles y seguramente ustedes también, por el desarrollo de su vida normal, somos todos más o menos de vida adulta, han visto alguna vez el valor de escritura y dicen, ¿cuánto vale acá este departamento con $200.000? Pero escrituré por 1,5 millones de pesos. Es real, es una risa. O sea, hay como una especie de normalización, si quieren, un nombramiento, a que todo se escriture por un valor relativamente inferior o significativamente inferior al valor del mercado. Bueno, yo les pasa la realidad, ustedes me dirán, y yo confirmo, comparto con ustedes, sí, pasa la realidad, lo veo casi siempre, algo vale 10 millones, lo captamos por 8, por 5, por 3. Mientras esto no venga a impugnar ese valor notoriamente inferior, la verdad no tiene consecuencias. Ahora puede venir en contra, porque aplica el 18 inciso B directo. O sea, hola, ¿qué tal? Buenos días, soy el fisco. Mostrame la escritura. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cuánto vale un metro cuadrado en la plata del centro? $1.500. ¿Cuántos metros son? Es una boludez. O sea, la aplicación de esta herramienta por parte del fisco es bastante sencilla. Si no la usa es porque no quiere. No la usa porque no quiere, pero tiene una buena potestad. Por eso es importante, digamos, que nosotros conozcamos la norma, para que, che, pasa algo si yo hago una escritura, me estoy comprando un departamento en 5 millones de pesos, en realidad la vamos a hacer por 1 millón. ¿Pasa algo?
Yo diría, no pasa nada, así tranquilo. Si estás de acuerdo del escribano, si te firma no hay ningún problema. No, yo no le diría eso. Yo le diría, mirá, ya sé que no hay ningún problema en principio, en la operación concreta, en el momento instantáneo. Vas a hacer la escritura, el escribano te va a firmar, aparte van a estar de acuerdo y vos vas a incorporar bien a ese valor y el otro lo vas a sacar a ese valor. Ahora puede venir el fisco a ver si 18 inciso B de la ley, pero claro. Y ahora sí les diría, vamos a arrancar con la primera presunción real del 18, real concreta, la plantea el artículo, es decir, me dice, ¿qué es lo que está presumiendo? ¿Qué es lo que está presumiendo? ¿Y cuál es la consecuencia de esa presunción impositivamente? Fíjense como dice el 18 inciso C, la presunción es diferencia de inventario. Diferencia de inventario. Profesor, antes de que siga con la clase, entonces la BN sería una presunción porque como que está determinado el precio del mercado, no es que lo presume. No entiendo, o sea, ¿por qué dejaría de ser una presunción? No, para mirá, me pasa un poco lo mismo que con la primera. Está dentro del artículo de presunciones, la voz de la ley de procedimiento tributario, pero fíjate que, a ver, ¿podría ser una presunción si forzamos un poco el entendimiento? Sí. Para mí, para que exista una presunción, tiene que haber un hecho conocido del cual se desprenda necesariamente un hecho no conocido, pero con alto grado de probabilidad de ocurrencia. Lo veníamos diciendo antes. Para mí el 18B, más que una presunción, es una herramienta que le da la FIP, que es la siguiente. Cuando yo observe que los precios son notoriamente inferiores a los del mercado, entonces los puedo impugnar y ponerle un precio semejante. ¿Por qué diría que no hay una presunción exactamente y es más una herramienta que una presunción? Porque si lo quiero llevar al plano de la presunción, no sé quién preguntó, Natalia, ¿preguntaste de vuelta o no? Sí, profe. Ok. Si lo llevara al plano de la presunción, yo diría, ¿cuál es el elemento cierto en este caso? El valor de la propiedad. Claro, pero es cierto, el valor de la propiedad. Porque el valor de la propiedad, para que haya una presunción, yo tendría que realmente saber el valor de la propiedad. Y aquel fisco no lo sabe, simplemente lo único que tiene como cierto es que el precio es notoriamente inferior al mercado. Que el contribuyente no lo puede tratar por una cuestión de pago o de que está roto el inmueble o alguna especie de desperfecto en el propio bien, que haría justificar que el precio del inmueble sea notoriamente inferior. Si vos no lo podés explicar, fíjate, si es notoriamente inferior y vos un valor de mercado. Pero ¿cuál es el hecho cierto? Digamos, ¿de dónde se apoya la presunción? ¿Sí sabe real? Que hay un valor real que tiene, que el precio es notoriamente inferior al del mercado. Y de eso presume. En realidad tampoco presume nada. Dice, vos descubriste que hay un precio real inferior al mercado, bueno, entonces ponerle el precio real del mercado. Por eso digo que es más una herramienta de fisco que una presunción. Porque la presunción funciona así. Che, mirá, yo voy a determinar este hecho lo conozco. De este hecho conocido, infiero que es ganancia, infiero que es venta, infiero que es ante disponible. Para mí en este caso no cumple la definición perfecta de presunción. Ahora, está en este inciso. La verdad que lo que estamos diciendo es muy teórico. Lo importante es saberlo. Es saber que el 18B plantea una herramienta para el fisco de impugnar los valores notoriamente inferiores a los valores del mercado en una operación de compra-venta. ¿Quedó, Natalia? Sí, perfecto. Bueno, ahora sí. Avancemos con el 18C. 18 inciso C es, la presunción se llama diferencia de inventario. Diferencia de inventario. A mí me gusta mucho dar diferencia de inventario, les cuento un poco el origen de por qué me gusta, porque ni bien empezaba la clase, al principio, por hace muchos años igual, me tocó dar clase de presunciones de diferencia de inventario, y nada, con los nervios que tenía en ese momento, y nada, quería quedar bien, yo había armado una especie de trabajo al respecto de presunciones con un ejemplo práctico de una persona que vendía televisores, heladeras, y lo di muchas veces, así que me gustó mucho siempre presunciones por diferencia de inventario, por eso tengo cariño al tema. Una presunción de inventario, de diferencia de inventario, se da en la siguiente situación. Cuando viene el fisco, tiene que controlar el inventario, ¿sí?
O sea, básicamente tiene que, ¿a qué te dedicas vos? Vendo lavarropas. Ok, ¿vendés lavarropas? Bueno, viene el fisco en un momento y se hace un inventario. ¿Hoy qué día es? 8 de mayo, 7. Bueno, 6 de mayo. Viene hoy 6 de mayo el inspector. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te empieza a relevar el inventario. Cuenta que hay, entonces que lo voy a simplificar, 100 lavarropas. Una vez que lo cuenta, dice, mirá, al 6 de mayo hay 100 lavarropas. A partir de ese relevamiento de mercadería, lo que tiene que hacer el inspector es retrotraer el inventario, insisto en la palabra retrotraer el inventario, al último stock o inventario declarado o contabilizado por el contribuyente. ¿Cómo hace para retrotraer el inventario? Le suma las ventas que ocurrieron. Supongamos que el último declarado por el contribuyente ocurrió el 31 de diciembre del 2022. Y yo estoy ahora parado al 6 de mayo del 2023. Algo lógico. ¿Yo cómo hice para pasar del stock que tenía el 31 de diciembre del 2022 al que tengo ahora el 6 de mayo del 2023? Bueno, le sumé las compras que fui haciendo del 31 de 12 hasta ahora, fui sumando todas las compras y fui restando todas las ventas. Y así llego al inventario de hoy. Esa es la forma de calcular el inventario en forma cronológica. Ahora, el inspector arranca al revés. Llega hoy, el 6 de mayo, y lo tiene que retrotraer al 31 de 12. Entonces, a ese inventario que releva, le va a sumar las ventas que ocurrieron entre el 1 de enero y el 6 de mayo y le va a restar las compras. Va a hacer el procedimiento a la inversa. Y va a llegar a un inventario relevado. Si la diferencia que da es que el contribuyente tiene más stock que el relevado en esta cuenta que hizo el inspector, entonces no aplico 18 inciso C. No aplico. O sea, si el inventario declarado por el contribuyente es 100 y la cuenta dio 80, o sea, el contribuyente declaró 20 unidades de más, no aplico presunción del artículo 18 inciso C. Esperen un segundito. En ese caso, si el contribuyente declaró más mercaderías que las relevadas por el inspector, entonces no se aplica 18 inciso C y sí se aplica un dictamen, que es el dictamen 65 del 82, de lo que estaba buscando recién en el material, donde básicamente infiere que las ventas omitidas, esa diferencia corresponde a ventas omitidas en el periodo fiscal 2023, en el ejemplo que dimos. O sea, corresponde a ventas omitidas entre el 1 de enero y el 6 de mayo. ¿Por qué? Porque vos, al no declarar esas ventas, no redujiste tu stock. ¿Sí? Porque yo cuando no declaro las ventas no reduje el stock. Entonces, correcto que ahora a vos te dé más de lo que yo relevé. Porque me negreaste ventas, dicho en términos criollos, durante el 2023. Ahora, si resulta ser que en el relevamiento que da el contribuyente declaró unidades de menos, ahí sí aplico 18C. Y entonces, por ejemplo, se tendría que dar, viene el inspector, hago de vuelta el caminito para atrás, viene el inspector, 6 de mayo, cuenta 100 unidades, retrotrae el inventario, le suma las ventas, le resta las compras y llega a un inventario teórico de 120 unidades. ¿Cuánto tenía declarado el contribuyente? 80. Esa diferencia de menos del contribuyente aplica 18C. Por esas 40 unidades hay venta omitida. Venta omitida cuando en el periodo fiscal inmediato anterior, o sea, 2022. Fíjense que ahora sí lo del artículo, perdonen. A los efectos de cada uno de los impuestos que se indican seguidamente, las diferencias físicas de inventario de mercadería comprobadas por la FIP, luego de su correspondiente valoración, representan 2 puntos. En el impuesto a las ganancias,
ganancias netas determinadas por un monto equivalente a la diferencia de inventario en concepto de incremento patrimonial más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. Lo paso a limpio. Me dice, vos encontraste una diferencia de inventario, o sea, que el contribuyente declaró 40 lavarropas de menos, pero para vos tendría que tener esos 40 lavarropas declarados. Si no los tiene declarados, es porque tuvo operaciones marginales en un periodo fiscal anterior. De mínimo, infiere el legislador, de mínimo. Esa diferencia de los 40 lavarropas, valuados de acuerdo a lo que valen los lavarropas, de acuerdo a lo que dice la ley de ganancias, al valor de la última compra, ¿sí? Artículo 56 de la ley, bien valuados, más un 10% son ganancias del contribuyente. O sea, ¿qué dice el legislador? Me dice, yo no voy a decirte que lo que vos no me estás declarando de mercadería es exactamente la ganancia. Presume que vos tenés que haber ganado por lo menos un 10% más de lo que estás omitiendo declarar, porque dice, pará, si supongamos que esa cuenta valuada de lo que yo omití declarar sea 100 pesos, ¿está bien? Dice, a vos te falta declarar mercadería por 100 pesos. De mínima ganaste 100 pesos. Si te falta demostrar cómo compraste la mercadería por 100 pesos, tenés que haber ganado 100. Pero el legislador dice, no, pará, 100 solo, no. ¿Qué? Lo que ganaste y lo omitiste declarar, lo destinaste el 100% a la compra de mercadería, no. Vos me negaste ingresos y una parte destinaste a la compra de mercadería. Bueno, lo que es
Chicos, esperamos un segundito que estaba poniéndose datos, Guille. Se le cortó internet y está viendo la forma de volver a conectarse, ¿sí? Esperemos un poquito Bueno. con paciencia, gracias. Gracias.
Hola, hola. Hola. Perdón, chicos, me quedé sin datos en el teléfono y ni siquiera tenía datos para volver a cargarme datos, así que tuve que pedirle a una amiga de mi hija que me comparta datos, en fin, bueno, nada, lo logré. Estás muteado, profe. Perdón, chicos, les decía que me quedé sin datos en el teléfono. Hola, chicos, perdón. Bueno, perdón, sigamos con la concha de tu madre. Hola a todos, ¿se escucha? Sí, ahí sí, Sí. Guillermo. Listo, perdonen, profe. perdonen todas las desprolijidades, me quedé sin datos en el teléfono, tuve que pedir datos prestados a una amiga de mi hija, me hice un lío bárbaro. Ahora ya creo que le pude poner, no tenía ni datos para poner por Mercado Pago datos en el teléfono, me hacía así, bueno, en fin. Continuemos con la clase, así podemos por lo menos ir redondeando el tema, yo después les voy a mandar el material. 18C, les decía, por un lado tenemos el ajuste en ganancias cuando hay diferencia de inventario, y por otro lado, en el impuesto al valor agregado, son esa diferencia, montos de ventas grabados, omitidas, determinadas por aplicación sobre la suma de los conceptos resultantes del punto presente. O sea, en principio, el fisco determina una diferencia de inventario, 40 unidades omitidas de declarar. Las valúa, dice, valen 100. Bueno, tu ganancia es esos 100 más un 10%, o sea, 110. Esos 110 es un ajuste en ganancias. Rectifico ganancias incorporando esos 110 como ganancia grabada. Y después te dice, sobre la base de los 110, o sea, la misma que determinaste para el inciso anterior, van a ser ventas omitidas. ¿Y cómo? Esos 110 son venta omitida y lo vas a tener que repartir entre todos los meses del periodo fiscal anterior, de enero a diciembre, en función de las ventas, de la proporción de las ventas que cada uno de esos meses tuvo. Esto pasa siempre en los ajustes fiscales, que cuando a vos te ajustan ventas, te ajustan ganancias y te ajustan IVA. Obviamente, a uno como contribuyente, ¿qué le conviene más? Le conviene rectificar ganancias, que es anual, y el IVA meterlo todo en diciembre, que es el último mes calendario del contribuyente. La ley te dice, no, deberías rectificar todos los meses esos 110.000 pesos en el ejemplo que dimos, en proporción a cada uno de los meses de venta que fue teniendo el contribuyente. ¿Se entiende? O sea, sacás la proporción sobre el total de cada mes y le aplicás esos 110 en base a la proporción de cada uno de los meses del año. Y rectificás. Después dice, el pago del impuesto
en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal. Segundo párrafo del punto 2 del 18. Y por último, hay en el impuesto sobre el patrimonio neto y sobre el capital, bienes del activo computable, también se rectifica. A ver, dos cosas importantes. Hasta acá vimos, entonces, a un raconto, que si hay una diferencia de inventario, primero rectifico ganancias. ¿En qué monto? En el monto determinado más un 10%. Después rectifico IVA. ¿En qué monto? En ese mismo monto incrementado en un 10%, pero repartido entre todos los meses del año. Después la ley me dice, el pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal. Para todos. Fíjense que acá el fisco dice, yo estoy seguro que vos omitiste ventas. Y entonces, lo más lógico en esto, si vos omitiste ventas, es que hayas omitido compras también, porque en general cuando uno tiene un sistema, un circuito marginal de operaciones, no solo vende en negro, sino que compra y vende en negro. O sea, nadie compra todo en blanco y vende una parte en negro porque eso te haría, en definitiva, no cerrar ningún número contable. Entonces, cuando hay compra en negro o venta en negro, también hay compra en negro. Esto que está diciendo el fisco, y repito, el pago del impuesto en estas condiciones no genera ningún crédito fiscal. ¿Ustedes creen que significa que yo podría decir, miren, bueno, mira, ahora que me detectaste que tengo todas estas ventas omitidas, como acabamos de calcular, estos 110 de venta omitida, agarro el cajón, lo abro, acá están todas las facturas de compra que tengo de todas esas ventas que omití, ¿qué tal son todas estas las facturas de compra? Me voy a tomar el crédito fiscal. Lo que me dice la ley es, ¿eso se puede o no se puede? Y no. Entiendo que no. Bien, eso se puede. El legislador no se refiere a ese crédito fiscal. Porque paren, si yo estoy ahora rectificando mi IVA débito fiscal, incorporando las ventas que omití, de acuerdo al procedimiento de estimación de oficio, ¿y yo qué les dije al principio? Que lo que prima, ¿qué es siempre? Lo que prima, ¿qué es siempre? La base cierta. Y si mi base cierta dice que acá están las facturas de compra, de todas las ventas negras que vos omitiste, estas compras, ¿saben? Me las recontra puedo computar. Me las puedo computar. Lo que dice el fisco en ese punto es otra cosa. Dice, yo tengo venta omitida. ¿Saben lo que voy a hacer ahora que me descubrieron que tengo venta omitida? Voy a emitir los comprobantes. Y todas las ventas que omití declarar, que le vendí un lavarropa a Mariano, un lavarropa a Noemí, un lavarropa a Ruth, un lavarropa a Germán, un lavarropa a Natalia, un lavarropa a Francisco, ahora las voy a emitir las facturas. ¿Está bien? Las voy a emitir, porque vos me las detectaste y yo las estoy rectificando, y entonces te voy a dar la posibilidad a Mariano, a Noemí, a Ruth, a Germán y a todos mis clientes, que ahora se computen el crédito fiscal. Eso es lo que la ley no permite. No que yo no compute el crédito fiscal de mis compras, sino que el impuesto pagado en estas condiciones no permite el cómputo de crédito fiscal, no en mí, en mis clientes. ¿Por qué? Porque si el fisco permitiera eso, ¿yo qué estaría haciendo? Estaría diciéndole, mirá, me detectaste la evasión, perfecto, para que me doy vuelta, emito los comprobantes y se lo traslado a todos los otros. Porque paren, si yo no emití comprobante y le vendí un lavarropa a Mariano, Noemí, a Ruth, Mariano, Noemí, Ruth y todos mis clientes que compraron sin factura, ¿qué cree que hizo cuando vendieron? ¿Con factura o sin factura? También sin factura. Entonces, ¿qué tendría que hacer el fisco? Ahora hacerle una verificación a Mariano, a Noemí, a Ruth, a Germán, a Natalia, para decir, che, ustedes compraron todo en negro, maestros, ¿por qué no vamos a hacer un ajuste acá también? No, corta la cadena de fiscalización. Y dice, mira, todo el ajuste que yo te hago, te lo hago a vos. Y todo el impuesto que vos pagues por esto no permite el cómputo de crédito fiscal en tus clientes. Justamente para terminar con el circuito de inspección ahí. Obviamente, el punto 3 del 18C, no me quiero ir de tiempo, obviamente que nos vamos a ir de tiempo y no vamos a terminar de dar todas las presunciones. Por si se llegara a cortar, les agradezco la atención, los saludo a todos y les prometo de vuelta el material. Pero voy a seguir con el desarrollo de la clase, pero hoy que se cortó, que no me había despedido, les voy a mandar el material. Para que todos tengan todo el material de presunciones. Ahora, avanzo con esto. Fíjense, si yo tengo las 40 heladeras, que ahora
fueron ganancias más un 10%, fueron ventas más un 10%, y obviamente, si yo no las tenía declaradas en mi stock y ahora las tengo que declarar, también van a ser una tenencia al cierre. Por eso también es un ajuste, el apartado 3, es un ajuste en impuestos patrimoniales. Si fuera una empresa, ¿en qué impuesto me repercute esa mayor tenencia al cierre? Si fuera una persona humana, yo diría, bueno, es una empresa unipersonal, pero que lo declara la persona humana, declaro más bienes personales. Y si fuese una empresa, las empresas también declaran bienes personales, acciones y participaciones, que es la diferencia entre el activo y el pasivo, o sea, el patrimonio neto, por una alícuota del 0,5%, que es el impuesto que pagan como responsable sustituto de los titulares personas humanas que conforman ese capital. ¿Está bien? O sea, que ese impuesto, bienes personales, acciones y participaciones, también se va a ver incrementado por este ajuste. O sea que en principio tendríamos, perdón si estoy yendo muy rápido, 3 ajustes. Uno en ganancias, uno en IVA y uno en impuestos patrimoniales. Bienes personales, si fuera una empresa, acciones y participaciones. Quiero terminar al menos de dar este inciso. Fíjense, se presume, sin admitir prueba en contrario, que en relación a los impuestos a las ganancias, sobre el patrimonio neto y sobre los capitales, las diferencias de materia imponible estimadas conforme a los puntos 1 y 3 precedentes corresponden al último ejercicio fiscal cerrado inmediato anterior. Miren, las presunciones legales pueden ser que admiten prueba en contrario o que no admiten prueba en contrario. Unas son relativas, las que admiten prueba en contrario, que son todas las que están volcadas en el desarrollo de este artículo. ¿Por qué? Porque recuerden que prima la base cierta. Entonces, si el contribuyente puede traer lo que realmente ocurrió, que lo traiga y que lo diga. Por eso admite prueba en contrario. Ahora, respecto de este punto puntual del 18C, tercer párrafo, el legislador hace sobre el contribuyente una presunción legal absoluta. Le dice, el ajuste que provenga de esta diferencia de inventario corresponde, sin admitir prueba en contrario, al ejercicio fiscal anterior. Yo le digo, esto tiene un beneficio y un perjuicio para el contribuyente. A ver quién me dice cuál sería el beneficio y cuál el perjuicio para el contribuyente. A ver, les digo el beneficio y ustedes me dicen el perjuicio. Para mí el beneficio, si es sin admitir prueba en contrario, que toda esa diferencia de inventario corresponde a ventas del periodo fiscal inmediato anterior, el beneficio que tengo es que si realmente la omisión de ventas, o sea, yo vendí en negro, pero no el periodo fiscal anterior, sino el anterior, o hace 3, o hace 4, o hace 5, y el fisco viene y me lo lleva a esos periodos, la carga financiera por intereses de esos periodos es mucho más grave que corresponder imputarla a un periodo fiscal anterior. O sea, me está regalando intereses, básicamente. Me los está cobrando el ajuste, pero no me lo lleva al periodo en el cual yo realmente no emití comprobante por esas ventas. O sea que esa presunción legal absoluta me beneficia. ¿Por qué? Porque si yo emití hace 3, 4, 5 años, corresponde que lo ajuste en el periodo fiscal inmediato anterior. Pero también me perjudica. ¿Y cuál es el perjuicio? Que si realmente yo hubiese omitido las ventas en un periodo fiscal prescripto, por ejemplo, hace 10 años me olvidé de declarar las ventas, y como ese stock es una fórmula de continuidad, yo podría irme ahora a esgrimir que proviene de un año prescripto y le diría al fisco, mirá, ¿sabes qué? Ya está prescripto el año donde yo omití las cosas. Ahora jodete, ahora jorobate. No te voy a dar el ajuste, no te lo voy a poder permitir porque proviene de un año prescripto. Sin embargo, la ley me dice, eso no lo puedes esgrimir porque sin admitir prueba en contrario, lo tenés que ajustar en el periodo fiscal inmediato anterior. O sea, el perjuicio es que no me puede ir un periodo fiscal prescripto. El beneficio es que, como lo imputa el periodo fiscal anterior, la carga financiera es mucho menor que a la real que podría ocurrir. ¿Ok? Bien. Nada.
creo que con esto podemos ir terminando. Yo, si me pongo a analizar otro punto, ya estamos casi sobre el final de la clase. Nada, de vuelta, agradecerles, perdonen por la desprolijidad en las conexiones, la verdad que, nada, hice lo que pude, les voy a mandar el material como les prometí, y bueno, nada, espero que les haya gustado la clase, y cualquier duda, les voy a dejar mi correo, por si me quieren escribir sobre este tema o sobre cualquier otro que les surja alguna duda, pero sobre este puntualmente. Mi mail es guillesastre como suena, @hotmail.com. Nada, al que me escriba y me dice, che, quiero el material, se lo voy a mandar porque lo tengo bajado, me lo mandó Humberto. Igual le voy a decir a Humberto o a Jimena que lo suban al AU 24, así está a disposición de todos. Bueno, que tengan lindo sábado, buen fin de semana. Gracias, Guillermo. Cuídense. Chau, saludos.